Hola y bienvenidos a mi canal Identity Impact. Mi nombre es el Dr. Pablo Colón Nieves, creador de este podcast. Un canal que nos lleva a ver el mundo dentro de una óptica conservadora, con el objetivo principal de desarrollar una mentalidad crítica y tratar de ver al mundo como Jesús lo ve. Poder analizar otros puntos de vista sin sacrificar nuestras convicciones. Acuérdase de marcar gusta, comparte y comente y favor de suscribirse al canal. Así me ayudará a seguir expandiendo el canal y poder llegar a más personas. Hay que seguir creando una comunidad de impacto en este mundo que está totalmente polarizado. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y en X. El tema que vamos a discutir es ¿qué es el periodismo?, su importancia y sus retos ante un mundo totalmente polarizado. Con nuestra invitada de hoy, que es Jennifer Barreto Leiva, abogada, periodista, conferencista y escritora, nacida en Venezuela y criada en Puerto Rico con 30 años de carrera en los medios de comunicación, host y productora de TV y radio. Miembro de la mesa editorial de Republican National Hispanic Assembly, activista provida, ex corresponsal de Fox News, analista y consultora política, columnista de opinión, corresponsal en Buenas Nuevas en Puerto Rico, presidente de The Ladies Coalition, directora de la plataforma El Dato Político, CEO de Política en Faldas, nombrada por 6 años consecutivos por la revista Perry Magazine como una de las 50 hispanas más influyentes. Escucha sus análisis políticos en TIVA TV, Blessing FM, 88.1 Inspira en Puerto Rico y en CTV Barranquilla en Colombia. Autora del libro Venus, la mujer que volvió a amar. Bienvenida Jennifer al canal. Hola Pablo, gracias por la invitación a tu podcast. Contenta de haber hecho una realidad el proyecto por el cual has estado trabajando desde hace tantos meses y lista para todas las preguntas que tengas a bien hacerme en esta entrevista. Gracias por la oportunidad. Y la primera pregunta que le hago, ¿qué es el periodismo? El periodismo es contar con la mayor veracidad posible lo que está pasando. Y siempre me gusta usar de ejemplo el meme que me impactó muchísimo cuando lo vi hace algunos años. La comunicación social o periodismo es no solamente dejarte llevar porque alguien te diga que está lloviendo afuera, sino abrir la ventana, cerciorarte que está lloviendo y qué está pasando. Eso es el periodismo. ¿Cómo uno llega a ser periodista? ¿Cómo llega uno a ser periodista? Estudiando para ello. En mi caso fueron 5 años y en el transcurso de esos 5 años uno decide de qué quiere hacer las pasantías. Si quieres irte por la parte audiovisual, si prefieres irte por la parte escrita. Y en este momento se ha ampliado un poco más porque ya estamos hablando también de la parte digital que incluye tanto la visual como la escrita. Entonces, en caso de los países de habla hispana, los países de Latinoamérica, normalmente son 5 años de estudio, aunque en muchos países se ha estado creando una tendencia de, por ejemplo, como pasa en República Dominicana, que llaman comunicador cualquier persona que se sienta detrás de un micrófono sin ser periodista. Es un poco peligroso porque eso de alguna forma quita ese filtro de estándares que uno tiene que cumplir. Y entonces ahí ves los fenómenos que hay, gente sin buena dicción, sin los conocimientos mínimos, con problemas de dicción inclusive, y mira, muchísimas cosas. Entonces, por eso es que es tan importante cuando se exige la certificación de que uno ha estudiado periodismo, porque pues se evitan este tipo de cosas que se están viendo hoy por hoy y que se están normalizando y se ha convertido parte de la realidad del periodismo, ¿no? En estos momentos. ¿Debe ser un periodista sesgado con una ideología política? A menos que un periodista esté trabajando con un medio que abiertamente es de determinado segmento, determinado sesgo político, lo ideal es que uno mantenga lo más posible las formas y ser lo más neutral dentro de lo humanamente posible. Yo siempre digo, Pablo, cuando hay eventos de formación estudiantil, que ciertamente es muy difícil, es complejo uno desarraigarse de la parte humana
y que tus ideologías, tu pensamiento, las cosas en las que tú crees no entren dentro de tu trabajo. Pero hay que hacer el esfuerzo y es complejo porque uno como ser humano pues le ganan las emociones, ¿no? Sobre todo cuando son determinadas noticias que de alguna forma tienen una carga emocional un poco más fuerte. Pero definitivamente si no se pertenece a un medio de corte directamente político que vaya a un público determinado, lo ideal es no tener justamente ideologías con las cuales uno trabaje. ¿Por qué hay periodistas cada vez más sesgados a una línea política en particular? Lamentablemente sí, Pablo, y eso lo he visto muchísimo. Yo entiendo que hay admiración por determinados políticos. Como siempre me dice un amigo, todo el mundo tiene su corazoncito, algunos a la izquierda, otros a la derecha, pero todos lo tienen. Y sí, yo me emocionaría si veo un Trump, por ejemplo, si veo no sé, un Nayib Bukele o si veo a Giorgia Meloni, imagínate, ¿no? Claro que me emociono, salvando las distancias que yo siempre pongo porque político es político y yo no seré jamás cheerleader de ninguno de ellos. Se emociona uno porque son personas que de alguna manera tienen esa afinidad política. Ahora bien, que tú me veas a mí fardando de que yo tengo fotos con fulano de tal, eso nunca lo vas a ver. Y me parece que muchos han perdido las perspectivas porque tú los puedes ver en ese plan, ¿no? Me encontré a fulano y entonces se buscan a sí mismos en la prensa a ver si en determinada noticia se encuentran ellos mismos, entonces suben la foto, ay, gracias por la foto que me tomaron, y son ellos mismos que se buscan o se ponen para que les tomen la foto, ¿no? Yo puedo entender, haciendo un ejercicio de otredad, de que, mira, los likes en las redes sociales te pueden hacer dependiente. El que te reconozcan en la calle le puedes agarrar el gusto, vamos a decirlo así. Yo puedo entender todas esas cosas, pero ya perder las perspectivas, ahí yo tengo un problema. Y por eso yo siempre me separo y tomo distancia cuando veo cosas así, porque tú no eres un artista. Tú eres una persona que, bueno, si sale en un programa, te tienes que maquillar, te tienes que arreglar, tienes que guardar unas formas, pero no eres un artista, no eres un performer. Entonces tienes que saber la diferencia y no dejarte llevar, ¿no? Y creo que a muchos les falta ese ejercicio. Y me ha pasado con periodistas, sobre todo los que están en Estados Unidos, amigos periodistas, que quizás se toman fotos con X persona y ya tú ves que se les suben los humos, no te responden el teléfono, se acaba esa cercanía que quizás había porque sienten que eso ya los eleva, ¿no? Entonces los ves en una situación económica muy precaria, pero entonces los humos por las nubes. Y ahí es cuando pierden, porque en el momento en que tú pierdes tu humildad y pierdes el propósito primero de ser periodista, ahí estás en un gran problema, porque dejaste de ser periodista hace rato y no te has dado cuenta. ¿Existe el periodismo conservador? Mira, quizás si me hubieran dicho hace 4 o 5 años si existía el periodismo conservador, yo te hubiera dicho qué locura es esa. Pero hoy por hoy creo que sí. No sé si es más periodismo con corte cristiano que periodismo con corte conservador. Pero sí está surgiendo una tendencia de medios que quizá abordan las cosas desde un punto de vista más conservador. Y me entristece mucho porque a veces ni siquiera, Pablo, es que sean conservadores o con un punto editorial o una visión editorial conservadora, sino que cuentan las cosas tal y como están pasando y el manejo de la noticia se ha hecho de forma progresista de una manera tan violenta y tan extrema que hace que los que estemos contando la verdad o lo más cercano a la verdad estemos haciendo periodismo conservador. Entonces es muy interesante lo que planteas, porque ciertamente
pudiera decirse que es un periodismo conservador, pero si lo vemos desde otro punto de vista, estamos simplemente haciendo periodismo aferrado a la verdad. Pero los momentos que estamos viviendo, pues, hacen de que se le tenga que poner etiquetas a las cosas. Así que no estás muy equivocado con tu pregunta. ¿El activismo ha entrado en el periodismo y por qué? Mira, ciertamente el activismo ha entrado dentro del periodismo y volvemos a lo que te decía hace un par de preguntas atrás. Creo que ha sido un problema de permisividad, porque se supone que cuando tú estás reportando una noticia, tú estás haciendo lo posible por decir lo más cercano a la verdad. Cuando ya empiezas a meter terminología, cuando satanizas a una parte de las dos que están haciendo la noticia, normalmente son dos partes las que hacen la noticia, cuando de alguna manera quieres manipular la opinión de tus lectores, cuando quieres ideologizar a tu audiencia, ahí no eres periodista, sino que ya directamente estás haciendo activismo. Y pasa muchísimo también, hay que decirlo, Pablo, en esos periodistas que cobran a sueldo el hacer propaganda política. Han visto que es un nicho, entre comillas y subrayado, que no está muy atacado, no ha sido muy explotado financieramente hablando. Ven que rinde frutos, ahí entran casos donde se empiezan a hacer extorsiones inclusive y se complican mucho más las cosas. Ahí hay un problema importantísimo de permisividad, porque si yo como directora de un medio o directora de un grupo editorial veo que está ocurriendo algo y no hago algo por corregir, entonces yo soy parte del problema definitivamente. Así que creo que se ha hecho posible porque han visto que da resultados, bien sea en la parte económica, como también en todos los privilegios que puedes ganar a partir de que te haces más conocido, te entregan más pautas para cubrir, empiezas a tener poder con tu pluma como periodista y sí, es una realidad que lamentablemente está afectando al periodismo hoy por hoy. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la información que recibimos de un medio de comunicación es veraz? Mira, es complejo en este momento porque tenemos que sumar a la conversación que ahora tenemos la inteligencia artificial, que yo siempre confundo con inteligencia emocional porque en el fondo de alguna manera tiene que ver. Confundo los términos a veces sin querer. Pero sí, ahora es un problema la inteligencia artificial. He visto cosas tan aberrantes como, por ejemplo, estrategas de marketing que le dicen a la gente con absoluta alegría: escribe un libro usando el ChatGPT. O sea, la gente no sabe lo difícil que es escribir un libro, lo complejo que es escribir un informe, mucho más todavía cuando estamos hablando de investigaciones, de esas que se tardan unos años en hacer. Entonces, no solamente está afectando en la verdad, por eso se le llama a esta época la época de la posverdad, sino que está afectando en el rendimiento y el profesionalismo de los periodistas. Ya vi que han creado herramientas para que uno haga algo parecido al fact-checking y que lo haga la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué estudias si ya tú permitiste que la tecnología te dominara? ¿Para qué te preparas si tu trabajo te lo va a hacer una máquina? Entonces, es un punto delicado. Pero volviendo a lo que me preguntabas, la forma ideal, y por lo pronto no hay otra, es hacer un trabajo de investigación y comparación. ¿Qué hacer? Pues me busco varios medios, busco la misma revista, la misma noticia, veo qué hay aquí, qué sobra aquí, qué me falta aquí, y trato de yo sacar mis conclusiones. Mira, yo siempre le digo a la gente, no me crean. Saquen conclusiones con las herramientas que yo les estoy dando. Y es un poco el objetivo de este podcast también. Aquí les presentamos voces que son especializadas en determinados temas. Saquen ustedes sus conclusiones y sean ustedes los jueces, ¿no? Al final. Es bien difícil porque
cuando estamos hablando de emociones, y hay estudios muy serios que hablan, Pablo, de que cuando ocurren fenómenos sociales, solamente el 3% de la población tiene 100% de capacidad moral y psíquica para reaccionar. Entonces, por ejemplo, si hay una medida que es opresora, si hay algo que está ocurriendo y tú tienes distraída a la población, como ha estado ocurriendo hasta la fecha, pues va a ser bien complejo que tú tengas gente con pensamiento crítico, como se supone que debería haber si se manejaran los medios de la manera correcta, porque invitarían a la gente a pensar. Pero por ahora lo que tenemos son medios que lo que buscan es embrutecer y seguir la fórmula de manipulación de toda la vida, donde presentan pan y circo y se trabajan las emociones de manera de movilizar rápido la atención de la gente. Está pasando muchísimo ahora con el tema de la inmigración en los Estados Unidos. Es una de los talones de Aquiles y hay que estar muy pendiente. Sencillo, revisar la misma noticia en distintos medios. ¿Qué te dicen aquí? ¿Qué te dicen allá? Saca tú después tus conclusiones. Los periodistas, cuando trabajan en cadenas de televisión y radio, tienen libertad para poder hacer un análisis crítico y balanceado. Mira, Pablo, esto que me preguntas es muy interesante, porque yo tengo la teoría no solamente en periodismo, no solamente en temas de trabajo, en la vida en general. Uno llega hasta donde uno se lo permiten. Y en el periodismo creo firmemente que el deber de directores, jefes editoriales, presidentes de grupos editoriales, lo que sea, si tú como autoridad no haces un filtro, no pones los correctivos del caso, pues vas a darle pie, luz verde y formar a un periodista que ya sin ningún temor esté promoviendo ideologías. No es lo ideal. Uno cuando es director de un grupo editorial, es director de un medio de comunicación, uno tiene un deber ético con los que vienen detrás de uno. Y es justamente ser ese profesional que nosotros necesitamos en su momento. Que nos dé una palabra en un momento requerido, que nos corrija de la forma más amorosa posible, que nos enseñe esas cosas que necesitamos aprender y que en la universidad no las vemos. Entonces creo fundamentalmente que esos periodistas que abiertamente, o sea, de izquierda, derecha, de centro, no importa, ideologizan a través de su trabajo, es porque se los han permitido y los han visto además. Cuando se los han permitido, los han visto como operadores políticos. Y pasa en muchos casos, hay que decirlo, con toda la honestidad del mundo, que pasa que cuando ven casos así, políticos, no sé, plataformas, medios de comunicación, se les acercan a sabiendas de que son personas que probablemente no manejan unos índices muy altos de integridad y son los conocidos como palangristas, que son esos periodistas que sirven de promotores de propaganda política. Ahí es un punto que no se debe llegar jamás, porque ahí comprometes absolutamente tu integridad y eso es algo que no puedes recuperar nunca más una vez que lo pierdes. Entonces creo firmemente que esto pasa porque se le permite al periodista ideologizar a través de su trabajo, ser tan explícito a través de su trabajo con ideologías políticas. Y es un fallo importante de directores de medios, directores de grupos editoriales que no corrigen eso a tiempo y más bien aplauden, aupan esas conductas. ¿Ha crecido el periodismo independiente, especialmente en las redes sociales? Mira, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años atrás, yo te hubiera dicho, hay cero libertad de trabajo. Pero ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo han cambiado? Pues que ahora se están monetizando las redes sociales, se están monetizando las plataformas y eso ha dado un respiro a tanta gente que quiere vivir decentemente de su trabajo. Hay un caso, bueno, dos
que están bastante frescos en el tiempo. Está el caso de Jaime Bailey, que es un periodista súper mega archi conocido. El canal le dijo, o estás en YouTube o estás aquí. Y él dijo, yo me voy porque a mí nadie me va a amarrar, nadie me va a poner un bozal. Él se pudo permitir eso porque él tiene la rentabilidad de sus libros. Él, no sé, propone una conferencia y va a estar un público seguro que es el que lo ha seguido todos estos años. Pero eso es un lujo que no se puede dar cualquiera. Otro caso reciente, Karine Inés Moncada, gran amiga mía, la acaban de votar. Su jefe, un señor que es del exilio cubano, buscaba que el ambiente estuviera súper tenso en el canal. Vivía embochinchando las cosas, le hablaba a uno, le hablaba al otro, como que si eso fuera un kindergarten. Y ya al final se quitó la máscara y dijo, yo no quiero periodistas maga. Para él, ser republicano es ser maga. Se nota que no tiene idea de lo que está hablando. Y bueno, el resultado, lo de siempre, votaron a Karine Inés, que era la persona que más o menos hacía el balance, ¿no?, dentro del canal. ¿Y qué le toca a Karine Inés? Irse a YouTube. Y fue un hit porque ahora está no solamente ganando seguidores, sino que pues a medida que gane seguidores, pues va a ganar independencia de alguna forma. Pasa mucho y el año 2020 fue un parteagua para eso cuando George Soros compra todas las emisoras que quedaban del sur de la Florida. Ya había comprado otras a lo largo de la Unión Americana. ¿Y qué pasó? Los periodistas que de alguna forma estábamos denunciando las cosas que él hacía, pues se quedaron sin trabajo. La primera que se queda sin trabajo es Isabel Cuervo, que fue la primera periodista de habla hispana que empieza a denunciar la Agenda 2030. ¿Qué hizo el Miami Herald? La votan, la acusan de sionista y de cualquier barbaridad más para darle la razón a George Soros. ¿Qué hizo Isabel? Abrió su canal de YouTube y hoy está viviendo de eso. Entonces, la realidad cambió. Eso me agrada. Lo que lamento es el haber tenido que llegar a esto para que defendiéramos nuestra autonomía, que defendiéramos nuestra independencia, que se respetara nuestro criterio. Entonces, de alguna forma, no estoy diciendo que en todos los medios, pero en sí buena parte de ellos tienen una mini dictadura interna y quizá lo que se ve no es lo que en realidad sucede. Y eso es muy triste porque el periodismo tiene que tener como base la libertad. Sin libertad es propaganda y nada más. ¿Crees que hay periodistas que solo están buscando ser farándula? Sí, Pablo, definitivamente. Y como te decía en la pregunta anterior, eso ha sido una de las partes de la evolución del periodismo. A mí me pasa y tuve dos experiencias, una bien equidistante de la otra en cuanto a tiempos. Yo dirigí un medio por casi 15 años. Fue la primera revista para el público de tallas grandes en español, en el mundo. Y yo buscaba personas que yo tenía admiración, respeto por ellos, y me decían, eso es un panfleto digital. Tú no vas a llegar a ninguna parte con esa revista. Ninguno de ellos tenía la visión de ver el mundo infinito que tienes con el Internet, que como siempre digo, a un clic de ti está absolutamente todo, para lo bueno y para lo malo. Y me pasó también con Política en Faldas. Hace algún tiempo me preguntaron, ¿pero dónde más quieres llegar? Yo digo, ¿pero qué más quieren que yo haga? Es un grupo editorial ya, hoy por hoy. Somos revista, tenemos un blog donde están las noticias diarias, tenemos las entrevistas, o sea, es súper completo. Y yo hoy por hoy, si me lo ofrecieran, porque ofrecieron, déjame decirte, comprarme la revista para que fuera tipo papel, como Cosmopolitan. Yo dije que no, porque esto me permite llegar a donde yo quiera. Y en efecto, me está pasando lo mismo con Política en Faldas. Hubo mucha gente que decía, bueno, eso es un pobre podcast, no va a pasar nada. Y fíjate, hoy somos un grupo editorial. Y mi satisfacción tan grande ha sido que me he sorprendido con cosas que me han pasado que yo no esperaba. Por ejemplo, grupo de mujeres conservadoras en Brasil, que como en Brasil toda la información está controlada, ven el programa
aprenden español y de alguna forma se sienten representadas con lo que hacemos en el programa, la revista, etc. Entonces tú dices, wow, ¿no? Las posibilidades están allí, solo que hay que ir a explorarlas. Ha servido de mucho. Yo lo quiero ver siempre como lo positivo. Me da un poco de nostalgia, no te lo voy a negar, porque yo soy de la vieja escuela y siempre me manejaré de la forma en que lo aprendí en la vieja escuela y seré de esas personas que respeta la estructura, la ley, el orden, el cómo se hacían las cosas antes. Yo no he variado para nada mi manera de trabajo. Lo único que sé es que pues ahora tengo la tecnología como un aliado más. Pero no quisiera nunca que se le perdiera el respeto, el valor y la consideración a esos medios que fueron toda la vida los medios que nosotros llegamos a conocer. Los periódicos, los programas de televisión. De hecho, una de las cosas que me hizo participar en un programa en el que estoy actualmente los días miércoles en CTV Barranquilla es que es un programa pionero en su estilo, se llama El Termómetro. Es un debate entre académicos de todo lo que es la actualidad internacional y una de las razones por las cuales, aunque yo esté un poco cansada ese día, que yo tengo de animarme a ir a grabar, es justamente saber de que estoy en un programa de televisión que tiene una fórmula distinta. Y por eso he aceptado cuando me han llamado en la radio, por eso he aceptado cuando me han llamado en otros medios, porque quiero que se conserve esa estructura que hemos conocido de toda la vida. Eso es parte de ser conservador. Eso es lo que la gente todavía quizá no entiende muy bien. Pero creo que el día que perdamos esa estructura que nosotros conocimos de toda la vida, vamos a perder mucho como seres humanos. Porque si te fijas ahora, cualquier loco se pone detrás de un micrófono, abre un blog, abre una cuenta en cualquier red social y ya. No hay rigor periodístico, no hay estructura. Y yo no quiero que eso se pierda. Entonces, celebro la independencia. Lamento mucho que hayamos tenido que llegar a este extremo. Si se hubieran portado bien los directivos de los medios, pues no hubiéramos tenido que llegar a esto. Pero si esa es la única salida que tiene por ahora este tema de la censura, pues que sea así. Adelante con ello, no queda de otra. ¿Hay discrimen en el periodismo? Sí, Pablo, hay discrimen y antes era un tema de apariencia física. Hubo una época, en la época donde revienta todo el escándalo con Megyn Kelly y la demanda que ella entabla contra Fox News y la familia Murdoch, cuando ella denuncia el acoso sexual del que era víctima junto a otras compañeras, ahí se da visibilidad a un problema que había. Hay un documental en Netflix que echa el cuento y cuenta algo que era un secreto a voces para nosotras y era que tenías que ser rubia, muy blanquita, muy delgadita. Y toda la ropa te la proveía la empresa y si te engordabas o pasabas de X talla, pues te mandaban a hacer dieta y te sacaban del aire. Entonces, para mí representó un reto porque yo decía, yo soy la antítesis de todo lo que son mis compañeras. Inclusive ahora todavía se mantiene esa estética, ¿no? Y la discriminación aspectista no está tan presente. Sin embargo, las cosas ahora han cambiado y ahora la discriminación no es por la parte física, ahora es por tu ideología política. Si eres de derechas, eres una nazi, eres fascista. Si eres antifeminismo, como lo soy yo, así como soy de derechas orgullosamente, eres una degenerada, una semilla mala, eres execrada. Y es bien complicado hacer periodismo así. Porque ¿cómo te enteras tú de una noticia que está pasando si a ti no te llaman? ¿Cómo te enteras tú de un producto que ha salido al mercado o de X situación que salió o de que fulana lanzó un libro si no te cuentan en la ecuación? Es complicadísimo. Y con eso lo que buscan es te quiebres y digas, yo no sirvo para esto, yo me retiro, no voy a seguir insistiendo y van limpiando de alguna forma, ¿no? Para que nada más se queden las que sí corresponden a esos ideales. Por eso, si sirve de mensaje,
si algún periodista joven me está escuchando, es bien importante que mantengan su esencia, que estén muy fuertes con sus ideales y sus creencias y no se dejen comprar por nadie. Pero no me quiero adelantar, pero sí es difícil y tienes que tener mucha fortaleza espiritual, mucha sapiencia y sobre todo mucha autoestima, pero bien edificada, no una autoestima de cartón, una autoestima bien sólida, porque esto quiebra a cualquiera. Entonces es complicadísimo, pero sí hay discriminación. Antes era física y ahora es ideológica, pero sí hay discriminación. Háblanos de tu libro, Venus, la mujer que volvió a amar. Mira, mi libro fue producto de 2 experiencias que yo tuve. Yo soy sobreviviente de 2 psicópatas integrados. Y justamente empezando la pandemia es cuando yo tengo la segunda experiencia. Yo quería escribir un libro de poesías, pero en esos días que estaba yo con la idea que me rondaba la cabeza de escribir el libro, le leo a alguien diciendo que ya estaban buenos de libros que fueran fantasiosos, que eran necesarios libros que se contaran verdades como historias como las que yo estaba viviendo. Entonces dije, lo voy a empezar a hacer. En el transcurso de mi proceso de escribir el libro, como resultado del estrés postraumático en las 2 oportunidades, en las 2 experiencias, yo tuve una laguna de memoria muy fuerte. Y escribiendo el libro, yo empiezo a tener recuerdos y a revivir experiencias. Y cuando yo cotejo mis experiencias, estos recuerdos que yo estaba teniendo de nuevo, con mis agendas, donde yo escribo todo, con quién hablo, el appointment que yo haya tenido, grabaciones, lo que sea, todo yo lo escribo en mi agenda. Cuando yo cotejo esas 2 cosas, yo empiezo a reavivar recuerdos. Entonces me tocó revisar muchísimas veces el libro, cerca de unas 12 veces o más. En el libro que quería dejar yo plasmado, número 1, mis 2 experiencias. Número 2, denunciar las cosas que yo vi en el camino. Me topé con muchas cosas que las podrán leer en el libro. Y número 3, dar un mensaje de esperanza. Porque me di cuenta que en los grupos de apoyo, sobre todo los que son online, que era lo que yo tenía a mano, porque en ese momento de encierro, pues yo no tenía muchas herramientas. Noté mucho autocompasión, noté mucho ese diálogo circular, no se salía del victimismo bajo ninguna circunstancia. Lo que tú leías era, ¿por qué me pasa esto a mí? Más nunca voy a confiar en nadie. El ser humano no sirve. Y yo decía, ¿pero por qué me pasa esto? Yo no quiero dar ese mensaje tan triste. Los psicópatas depredan gente que tiene un nivel de inteligencia muy alto, son gente carismática, son gente que suele ser noble, que tiene un rango muy alto de inteligencia emocional, entre muchas otras cosas. De ahí es que ellos se nutren para hacer lo que hacen, para depredar a otras víctimas entre ellos. Y yo decía, yo cuando entendí, por supuesto, todo lo que me había pasado y por qué, yo decía, yo soy una mujer especial. Yo no quiero quedarme así como estoy, emocionalmente hablando, no tan rota. Yo no quiero vivir la vida con ese miedo de creer en la gente. Yo no quiero vivir la vida con ese látigo y estarme dando latigazos cada vez que yo conozca a alguien. Yo quiero enamorarme, yo quiero poder confiar en la gente de nuevo. Hay gente muy buena. Y fue ahí cuando yo dije, esto tiene que ser parte del libro, del fin último del libro. Y como digo, y que se mantiene a la fecha, no he encontrado mi otra mitad, como yo lo llamo, pero sí me di la oportunidad de confiar en la gente, tengo amigos, tengo otra perspectiva totalmente diferente de la vida. Y una cosa que yo hice, perdón, cuando ya yo tengo el libro listo, yo lo edité yo sola. Yo no quise que ninguna casa editorial tocara mi libro porque no quería estar dando explicaciones de las cosas que yo había vivido. Se me atravesó en las redes sociales de cómo quieres publicar tu libro. Hice el curso gratis, hice todo, yo misma tomé la foto de la portada, todo lo hice yo sola. No quería que nadie me tocara mi bebé, como yo le llamé.
Me topé con algo que me dolió, pero por otro lado me dio un poquito de satisfacción. Yo regalo mi libro a mi círculo más cercano y te puedo decir que el 90% de las personas me decía, yo me he encontrado con gente así, yo he tenido las mismas experiencias que tú, he visto estas actitudes en X, Y, Z persona, de alguna forma empatizando, ¿no? con lo que llegaron a leer en el libro. Entonces, de alguna manera me da tranquilidad, me da satisfacción porque les di respuestas. Tú te quedas buscando respuestas. Les di respuestas, les di explicaciones que buscaban y nunca las encontraron. Y esa tranquilidad de que no fuiste tú sola la que pasaste eso, o tú solo, porque ahí en los psicópatas no se distingue de sexo, ¿no? Hay hombres y hay mujeres. Pero el hecho de yo haber podido brindar ese mensaje de esperanza en mi entorno, para mí fue muy satisfactorio. Y bueno, hoy por hoy mi bebé, mi más reciente bebé profesional, está ya disponible en Amazon. Venus, la mujer que volvió a amar, donde, bueno, espero llevar adelante los planes que tengo con el libro. Ha sido complejo, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes que les interesa el periodismo en estos tiempos difíciles? Mi recomendación para esos jóvenes que están formándose como periodistas. Número 1, valoren muchísimo la experiencia que puedan encontrar en personas que ya están graduadas de hace mucho tiempo y que tienen unos cuantos pasos adelante de ustedes. Número 2, busquen independencia económica de manera de que nadie los pueda chantajear el día de mañana diciéndoles si tú publicas esto o si tú entrevistas a fulano o si hablas de tal tema, pues estás despedido, estás despedida. Eso de tener independencia económica es fundamental porque si se hace difícil el ejercicio de la profesión, pues uno tiene que buscar las formas de llevar a cabo, ¿no? la carrera. Y tercero, yo sé que es difícil porque cuando hablamos de los hispanos tenemos unas importantísimas carencias familiares. Y cuando tú no tienes estructura familiar es bien complejo que tú seas fuerte con tus valores, con tu estructura de valores. El consejo mejor que yo les puedo dar es que no se desvíen, no se dejen usar por nadie, no importa la fuente en la que estén trabajando. Y cuiden su integridad, su prestigio con sangre, sudor y lágrimas, porque una vez que lo pierdan, hasta ese día, tienen su carrera de periodistas. Y comienzan a ser unos vulgares palangristas, que no es otra cosa que esa gente que es contratada con su título universitario de periodista, pero que sirven es para hacer propaganda. Y creo que es muy triste bajarse 5 años estudiando, sudando la gota gorda, como dicen por ahí, para terminar siendo el publicista de alguien. No se trata de volverse loco y ser un agente de caos, pero sí decir la verdad, publicar la verdad y no convertirte en tantos ejemplos que estamos viendo ahora de periodistas que creen que porque tienen una foto con el presidente de los Estados Unidos o con quien sea, el líder que sea del caso, no importa si usted es de izquierda o es de derecha, pues ya eso les da licencia para portarse como unos verdaderos patanes. O los pone en un nivel superior al resto, ¿no? Cuando no es así. Integridad, coherencia y sobre todo responsabilidad en todo lo que hacen y dicen. Porque eso es parte de las cosas que uno tiene que cuidar cuando uno es periodista. No dejar que las emociones te ganen. No dejar que esas carencias que uno puede traer del hogar, de la crianza, te ganen. Es bien importante. Y por supuesto, mi mejor deseo para todos. Y te agradezco, Pablo. Aprovecho para decirte que me siento muy orgullosa de lo que has hecho. Este sueño hoy por hoy es una gran realidad. Te agradezco que me hayas invitado. Me emociona muchísimo porque una cosa es en papel y otra cosa es ya en real. Me emociona muchísimo que ya este proyecto esté vivo, que sea una realidad y que lo podamos disfrutar.
que sea de bendición para mucha gente, que quieran, esa gente que quiere preservar el pensamiento crítico, que vea que tiene aquí voces importantes de las cuales puede guiarse y tomar, como digo, herramientas para formarse su propio criterio. Que nadie te cuente la verdad. Búscala tú por tu propia cuenta y tu independencia será garantizada por un buen tiempo. Gracias, Pablo, por la oportunidad. Pues gracias por acompañarnos al canal. Ha sido un placer tenerte aquí. Para mí ha sido de gran bendición y gracias porque tú también me has ayudado mucho a que este canal se haya logrado. Así que gracias por habernos escuchado. Favor de comentar, compártalo con otras personas y suscríbase al canal. Así me ayudará a seguir expandiendo este canal y llegar a más personas. Que pasen muy buen día.